Queridos amigos, estamos terminando esta pequeña serie sobre el silencio y la palabra. Verán ustedes que no me equivoqué cuando el primer día les dije que se trata de un pensamiento grande. En este sentido, aunque lo utiliza, por ejemplo, el cardenal Ratzinger en sus años jóvenes, cuando escribía de estos temas, después de Benedicto XVI, con aquella portentosa capacidad que tenía él para hablar de estos temas. El pensamiento grande es un pensamiento que va a lo hondo. Aquí queremos ir a lo hondo del silencio y de la palabra. Y hay que dar agilidad a la inteligencia para captar bien estas diferencias, lo que hemos dicho el día anterior, captarlo bien. No todo lo distinto, distante, externo, lo es siempre. Se puede convertir en íntimo, se transforma. Otro verbo que tendremos que estudiar bien. En la vida humana vivimos constantemente transformaciones. Para crecer como personas, que es nuestra gran tarea en la vida, para crecer como personas hay que vivir muchas transformaciones. Y eso le encanta al niño, por ejemplo. El niño es maestro en transformaciones. Coge una escoba que hay en cualquier casa del mundo, incluso la más pobre, la pone entre piernas y la convierte en un caballito. Está transformando. Transformaciones son constantes en la vida. Pues bien, hoy vamos a tratar dos últimos temas que son muy importantes. Primero, vertientes de la vida que deben ser silenciosas. Hemos hablado del silencio y la palabra. Ahora vamos a ver qué vertientes de la vida deben ser silenciosas. Y si nos da tiempo, tendremos que concluir esto hablando de la necesidad de guardar silencio. Son temas que a veces en principio nos resultan un poco extraños o incluso aversivos, ¿no? Pero después cuando se los estudia bien se ve que son temas que nos enriquecen mucho. Y es la gran tarea de la vida, es enriquecerse. Pues yo tengo como lema para juzgar libros y conferencias es esto: lo que ha dicho el Señor, ¿enriquece o no? Si me dicen, sí, enriquece la vida, entonces digo, magnífico. Tomo nota de lo que ha dicho y tal. Pero si me dicen, no, nos empobrece, entonces yo digo, no me interesa. Francamente, es que está muy de moda, lo siento, no me interesa. Sí empobrece. Porque nuestra gran tarea hoy, todos los europeos, la gran tarea que tenemos es enriquecer. Enriquecer para llegar al nivel que teníamos antes, el gran nivel de la cultura europea. Pues bien, entro en el tema diciendo, si entendemos por silencio la atención a realidades y acontecimientos complejos, queda de manifiesto que el conocimiento de las personas, el trato con ellas y la percepción de los fenómenos expresivos, como puede ser el cuerpo humano como manifestación del espíritu, o las obras artísticas y literarias, deben realizarse con una actitud silenciosa, es decir, respetuosa y contemplativa. Contemplar es ver en relieve, vibrar con todas las implicaciones de una realidad y participar en ellas. Por eso, si ha dicho entre paréntesis, no me parece enriquecedor la costumbre que se está estableciendo en diversas parroquias, en algunos lugares, de hablar a las personas como si estuvieran fuera de tertulia, hablar dentro de la iglesia antes de los oficios litúrgicos. A mí me parece que lo grandioso de las iglesias, sean pequeñas ermitas, sean catedrales magníficas, es ser lugares de recogimiento.
y por tanto deben ser también de silencio en el sentido más sencillo. Tomar las esperas, por ejemplo, el tiempo anterior a la misa o a una devoción como el Vía Crucis, etc., como un momento para estar de cháchara, digamos. A mí no me parece muy prudente, porque es precioso que en todo pueblo haya uno o varios lugares de recogimiento. En este caso para hacer oración. En otro caso podría ser para otros menesteres que requieren también del recogimiento. Pero en fin, eso era un paréntesis que hace unos años era verdad. Nosotros sabíamos que si ibas a la iglesia encontrabas un ambiente de silencio. Y ese silencio invita al recogimiento. Y el recogimiento nos permite sobrecogernos ante las grandes verdades de la vida. Y nos conviene mucho. Así como conviene que haya un teatro para cultivar obras teatrales, y un lugar de conferencias, un lugar de deportes, hay un lugar de oración. Bien, contemplar es muy importante y hay que saber qué significa contemplar. Contemplar es ver en relieve, digo yo, ver en relieve, ver todo lo que abarca una realidad. Vibrar con todas las implicaciones de una realidad y participar en ellas. Por ejemplo, contemplar es una obra de arte. Contemplar, qué sé yo, la iglesia de Santa Sabina en Roma. Yo me quedaba pasmado al verla, no por su grandiosidad, sino por todo lo que significa históricamente. Esa fila de cómo cambiaron un salón romano, lo cambiaron, lo transformaron en una sala de oración cristiana, cómo lo hicieron, con qué talento. Quedaba contemplando todo eso. Contemplar, ¿qué quiere decir? Ver todo el conjunto, lo que era Roma, lo que significaba la basílica en Roma, aquel rectángulo, ¿verdad?, con tantas entradas y tal, que estaba todo centrado en el centro geométrico. Ahora los cristianos eso lo cambiaron. Para los cristianos, por ejemplo, el Panteón de Roma, no lo tomaron, es un círculo, y todo depende del centro. El centro es el que domina todas las distancias. Dominado el centro se contempla artísticamente el conjunto. Los cristianos, cuando tuvieron libertad para edificar iglesias, no imitaron el panteón romano, que era lo lógico, imitar lo más grande que tenían los romanos en cuestión religiosa, sino que tomaron una basílica, que era sencillamente una sala grande que había en los palacios, rectangular más bien, y la cambiaron las puertas, etc. ¿Saben para qué? Para convertir las columnas en elementos vivos que te van llevando la atención hacia el altar del sacrificio que está al final. Abrieron una de las partes de la basílica que estaban cerradas, que eran una especie de media circunferencia, ¿verdad? Las abrieron, cerraron también las puertas laterales para que la gente entre y vaya directamente al altar del sacrificio. En el cristianismo se sabe muy bien que somos peregrinos hacia la patria celestial y el templo tiene que representar ese peregrinaje cristiano. Tú al entrar en una iglesia cristiana, por ejemplo, de este estilo románico, incluso en estilo gótico en buena medida, pues la vista, la arquitectura te lleva la vista hacia el altar del sacrificio, que es donde mora el Santísimo, donde hace Dios el acto de presencia, diríamos. Y alrededor de él gira todo en la iglesia. Bien, entonces, si vemos las cosas con profundidad, veremos que contemplar no es solo ver, es mucho más que ver. Contemplar es ver
al mismo tiempo todo lo que implica una realidad. Si yo veo Santa Sabina, hombre, la veré, deberé contemplarla. Contemplarla significa en todo lo que le dio origen, por lo tanto, todo lo que históricamente dio lugar a eso, y todo lo que nació con Santa Sabina. Era esta manera cristiana de construir, no la manera romana en círculo, sino la manera cristiana que era más bien de modo rectangular. Luego también se hicieron redondas. Pues bien, contemplar es ver en relieve, por lo tanto, vibrar con todas las implicaciones de una realidad. Lo contrario del respeto que implica el silencio es la invasión posesora. Si se considera la intimidad humana como un objeto a conquistar, se destruye toda posibilidad de entrar en presencia de ella, conocerla, hablar con ella, intimar. Por eso el mucho preguntar no resulta muy fino, porque es como querer dominar tu intimidad, querer ponerte como un calcetín al revés, ¿verdad? Hay que respetar la intimidad. Se pueden preguntar ciertas cosas, pero no todas. Dejar más bien que la gente te cuente, ¿no? Respetar la intimidad. La palabra que le dirigimos es esta falta del necesario silencio. Si tú es preguntar. Bueno, parece que no quieres dialogar. Ahí falta silencio. La intimidad de una persona se nos torna accesible cuando nos situamos cerca de ella, pero a cierta distancia. Ven, para unirse a una persona no debemos estar demasiado cerca. Entonces perdemos la relación de presencia. La presencia implica cercanía y distancia al mismo tiempo. Esto es así. Yo lo he estudiado con mucho detenimiento en una obra que se llama el triángulo hermenéutico. Hay que estar cerca, pero con cierta distancia. En la estética se determina con un triángulo, se determina cuál debe ser la distancia según la anchura del cuadro, cuál debe ser la distancia que debe situarse el contemplador para contemplar la obra, cerca a distancia. Entonces, es cuando tenemos distancia de perspectiva, que yo le llamo. Es una distancia no para alejarse, sino para tener la debida perspectiva de la realidad. Y eso implica silencio, es decir, que significa respeto a todo lo que implica esa realidad que quiere estudiar. Es como una escultura. Si tú te acercas mucho, pierdes el conjunto. Ahora, no cabe duda que tú vas a ver el Moisés de Miguel Ángel, yo nunca me canso de citarlo porque es una maravilla. Pues tú debes situarte a cierta distancia de perspectiva, viendo todo lo que fue la salida de los judíos de Egipto, lo que significó eso, física y moralmente, espiritualmente, y los 40 años de destierro, ¿no? Ahí está Moisés implicado. Entonces, ver la figura de Moisés sin conocer lo que fue el Éxodo, pues es difícil, porque no puedes verla con perspectiva. Delante de eso se desprende que el espacio propio del amor es el silencio. Silencio entendido como la atención a todo lo que es la persona. El silencio visto como un campo de encuentro del que parte toda palabra acogedora y al que retorna para nutrirse de nuevo. Ante un Moisés, pues te debes quedar en silencio para que él te resuene en lo que estás viendo de su figura, que realmente, conociendo bien la historia del Antiguo Testamento, está todo ahí, está todo en ese. Igual en cierto momento que el David de Miguel Ángel, pero es un personaje distinto. Bien, el seductor no guarda silencio, esto es curioso.
El seductor, por ejemplo, Don Juan de Tirso de Molina, no guarda silencio. Por eso él no enamora, seduce, domina con una cascada de palabras tan vanas como brillantes. El seductor no guarda silencio y no atiende a todo lo que es la realidad que quiere seducir. Lo reduce, él reduce para dominar. Reduce del nivel 2 al nivel 1. Lo considera como un objeto a dominar, poseer y manejar, que son los 3 verbos típicos del nivel 1. Pero el nivel 2, que es donde se mueve el arte, tiene otros 3 vocablos, que es respetar, estimar y colaborar. Si yo dejo el nivel 2, paso al 1, a Dios respeto, a Dios estima, a Dios colaboración. Lo que quiero es dominarlo, tenerlo en un puño. Eso es lo que pasa mucho hoy. De lo antedicho se desprende que el espacio propio del amor es el silencio, campo de encuentro del que parte toda palabra acogedora y al que retorna para nutrirse de nuevo. Es curioso, a veces entras en contacto con una persona que tú ves que es respetuosa, que respeta tu manera de ser, tu manera de hablar, que no te quiere avasallar. Y esto, claro, crea amistad. El seductor no guarda silencio, no enamora, domina con una cascada de palabras tan vanas como brillantes. No se dirige a la inteligencia del seducido, ni apela a su voluntad libre. Intenta encandilarlo y arrastrarlo. Miren, el que seduce no enamora, porque arrastra. El que enamora atrae, pero no arrastra, deja libertad, fomenta la libertad. Es una gran distancia la que hay. No se dirige a la inteligencia del seducido, ni apela a su... Quiere encandilar. Encandilar quiere decir. Es en el fondo iluminar, pero arrastrando. Y por eso encandilar no es bueno, eso lo saben los conductores, cuando dicen es que me echan demasiada luz, entonces me nublan la vista. Sería encandilar. Y lleva consigo arrastrar. Por eso actúa con precipitación de ilusionista, a fin de no dejar tiempo alguno a la reflexión. Si ustedes leen entre líneas el Don Juan de Tirso de Molina, que es un ejemplo de seductor, miren que Tirso no le llama de otras formas que se podía llamar, le llama el seductor de Sevilla, el seductor, porque sabía bien distinguir. Este no guarda silencio para ver el conjunto de la persona, la reduce a aquello que le agrada. Por ejemplo, si es una mujer, sencillamente a sus condiciones físicas. Ese espacio de silencio que él no guarda sería una fuente de luz que pondría al descubierto la falacia del seductor. Por eso se nota prisa, si leen ustedes detenidamente o ven el Don Juan de Tirso, o de algunos que se le parezcan, como el de Mozart, por ejemplo, Mozart da Ponte, ustedes verán que el seductor no quiere dejar tiempo a que la gente piense, a que la gente madure, sino que lo que quiere es la rapidez, para que todo sea más brutal en el sentido vulgar del término, más rápido, etc. Pues bien, ya sabemos un poco lo que dije en el título. ¿Cuándo debemos guardar silencio? En muchas ocasiones, pero como norma general yo diría, siempre que queremos crear, por ejemplo, una relación de amistad, un campo de conocimiento respecto a una obra cultural, respecto a una persona, una comunidad, debemos conjugar el lenguaje y el silencio. Si tú quieres conocer a una persona, déjala que se explaye, déjala que te explique. No quieres tú abarcar
todo el espacio. Una frase para meditar. La tomo de mi querido maestro de la Universidad de Múnich, Romano Guardini, considerado en su tiempo como el mejor humanista de Europa. Recibió el premio Erasmus al mejor humanista. Él decía: el recto callar es el contrapolo viviente del recto hablar. El contrapolo. Pertenece a ello como el inspirar al expirar. Se nota en el que habla si viene del silencio o no. Lo que proviene del silencio tiene plenitud y riqueza. Lo que viene, repito, del silencio tiene plenitud y riqueza. Antes hemos dicho, hablar sin silencio se convierte pronto en cháchara. Pero esto ya no pertenece a la frase de hoy. La frase de hoy, repito, sería esta: el recto callar es el contrapolo viviente del recto hablar. Pertenece a ello como el inspirar al expirar. Se nota en el que habla si viene del silencio o no. Lo que proviene del silencio tiene plenitud y riqueza. ¿Por qué? Porque en el silencio te recoges y te sobrecoges ante lo importante de la vida. Importante de la vida, que es, por ejemplo, el concepto auténtico de persona. Si estás hablando con una persona, sea del mismo nivel social que tú o distinto, inferior o superior, es una persona. Tienes que atenerte a estas tres palabras: respetar, estimar, colaborar. Y entonces todo eso lo piensas y lo contemplas en silencio. Cuando te pones a hablar, eso se nota.